Hoy es 16 de septiembre, día en que comenzó la independencia de México, por lo que ese día se conmemora su surgimiento como nación. Y para hablar de tal fecha no se me ocurre mejor animal que hablar de su símbolo patrio, el águila real. Así que, ¡vamos al video! El escudo de México está compuesto por un opal y una serpiente que es devorada por un águila real, la cual hace referencia de la leyenda de la fundación de Tenochtitlán, en donde los aztecas buscaban su territorio con la señal de los dioses, que les indicarían que es el lugar adecuado con un águila postrada encima de un opal comiéndose una serpiente. Y como los dioses son medio troles, la pusieron en medio de un lago, pero lo hecho está. Y por eso tenemos una de las más grandes urbes del planeta en este lugar. Y esa águila que engloba el simbolismo de México es un águila real, lo que se ha vuelto un representante para todo el pueblo mexicano. Pero esta ave no es únicamente de este país, de hecho es el águila que se encuentra más distribuida en todo el mundo, habitando o viajando en todo el hemisferio norte del planeta, llegando a visitar países como Canadá, Japón, Rusia, España, Francia, Alemania, Marruecos, Estados Unidos y por supuesto México, entre otros países. Se podría decir que una parte de México se encuentra en todo el planeta, y esta ave no es la excepción. Pertenece al grupo Aquila, que significa águilas reales, que son aves rapaces de gran tamaño, presentando un crecimiento en el pico denominado diente. Siendo la diferencia entre halcones y águilas, el diente antes mencionado y su tamaño. Se conocen 6 subespecies de águila real, diferenciándose por la región donde se localizan, su tamaño y el color de su plumaje. Y si se preguntan cuál es la subespecie que representa el escudo mexicano, es la canadiensis, que solamente habita en América del Norte. Su tamaño es variable en cada región, teniendo un rango que va de 70 a 80 centímetros, con una envergadura que va del 1,80 m a los 2 metros de largo, y con un peso que va de 3 a 6 kilogramos, convirtiéndola en una de las aves más grandes de América. Son de color castaño oscuro en la mayoría de su cuerpo, tornándose de un color más dorado en los hombros, cuello, nuca y cabeza, con las plumas de la cola de color marrón grisáceo. Las comisuras del pico y las patas son de color amarillo, presentando plumaje en gran parte de los tarsos, donde se pierde en el comienzo de sus garras, mudando sus plumas a partir de marzo, terminando de pelechar en septiembre a octubre de cada año. Son expertos voladores, viajando entre cadenas montañosas, donde sus siluetas son visibles a partir de sus enormes alas circundando los cielos en búsqueda de presas, donde normalmente se les encuentra volando en su territorio, que este puede ser de 36 kilómetros cuadrados. No cazan necesariamente en sus territorios y permiten la entrada de otros individuos hasta cierto rango, que no defienden con tanto vigor como algunas aves canoras, defendiendo más su territorio con un espectacular vuelo, que es una conducta que normalmente utilizan los falquinoformes. Su vuelo también lo utilizan para cortejar a la hembra, siendo animales monógamos, donde el macho realiza junto con la hembra un vuelo de exhibición que le sirve para delimitar su territorio. El macho persigue a la hembra abalanzándose sobre ella, o dando vueltas a su alrededor una y otra vez, en tanto ella se gira sobre sí misma ofreciendo su abdomen. Y esto lo realizan año tras año con la misma pareja. El mismo lugar donde crearon su nido es usado año tras año, en donde la cópula ocurre en los meses de marzo hasta agosto. Esto es para los que presentan comportamiento sedentario, que son la mayoría. Las águilas reales que presentan migración forman las mismas parejas, cuando ambos regresan al mismo nido, en los meses de febrero, pero independientemente de sus hábitos, la creación del nido ocurre a partir de ramas arrancadas de los árboles, o de brotes de brezo y helechos, llegando a construir los nidos al ras del suelo a 107 metros de altura, y son construidos tanto por el macho como por la hembra, y su elaboración les puede llevar de 4 a 6 semanas. La hembra ovoposita de 1 a 4 huevos, presentando un intervalo de 3 a 4 días entre cada uno. Sí, la mayoría de las aves no ovopositan todos los huevos el mismo día, y empiezan su incubación a partir de la puesta del primero, presentando un periodo de incubación de 34 a 45 días, eclosionando cada uno con varios días de diferencia entre sus hermanos. Esto depende directamente en el momento en el que se ha ovopositado, siendo los más fuertes y grandes los primeros en nacer, y pueden llegar a matar a sus hermanos más pequeños. Eso por si te quejabas de que en algún momento siempre te tocó ser el control número 2, para que lo tomen en cuenta. Ambos padres los alimentan regurgitándoles parte de su alimento, en el pico, durante unos 45 a 81 días. Cosa que la mayoría de las veces lo realiza el padre, comenzando a abandonar el nido, caminando, saltando o cayendo fuera de él, para que dentro de 10 meses de edad comiencen a volar donde son instruidos por los padres, y dejándolos definitivamente de los 11 a los 12 meses de edad. Este proceso puede tardar unos 4 a 7 años, entrando la madurez sexual a esta edad, siendo las hembras más grandes y pesadas que los machos. En dado caso de que uno de los dos muera, buscarán a otra pareja, buscando otro lugar donde formar su nido. En este caso, no vuelven a reutilizar el nido, una cosa que es muy curiosa.
Llegan a un promedio de vida de 46 años en vida silvestre y 48 en cautiverio. Esta ave es muy conocida por ser muy longeva, teniendo mayores posibilidades de llegar a edades avanzadas los especímenes de gran tamaño. Se alimentan de carne, siendo cazadores diurnos, donde capturan liebres que corretean a pleno vuelo, pero no a grandes alturas. Lo normal es que esperen en un árbol o en una pendiente rocosa, planeando su estrategia, Cazando prácticamente a todas las especies, inclusive a lobos. aunque cabe resaltar que esta especie es temida por los ganaderos, debido a que se dice que atacan a las ovejas, cosa que no ocurre con frecuencia. Aunque tienen una forma muy curiosa de atacar a las cabras, dejándolas caer de los precipicios, siendo algo sádicas en su estrategia. También se llegan a alimentar de cadáveres en descomposición, cosa que realizan en menor medida, y cuando las condiciones no son las adecuadas. Además pueden contraer enfermedades si realizan este tipo de ingesta. Esta ave se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, pero también llega a ser presa de algunos depredadores, como los glotones, que llegan a comerlas cuando se encuentran en sus nidos, o los osos pardos las capturan cuando están alimentándose de sus presas. Aunque esto es un poco rebuscado. Además, la mayoría de sus crías no son atacadas, porque normalmente sus nidos están a gran altura. El águila real se encuentra bajo el rango de preocupación menor, aunque se encuentra protegida por los estándares internacionales y nacionales de cada país. El motivo es que algunas águilas se encuentran en rangos inferiores, por lo que se protegen todas por igual. Algunos motivos que se deben considerar es que son altamente susceptibles a algunos plaguicidas, como es el caso del DDT. De hecho, una de las condiciones que hiciera que se prohibiera este producto que se utilizaba en casi todo y para todas las ocasiones, fueron los estudios que se realizaron en aves y que estos eran muy susceptibles ante tal y que su descendencia se muriera por malformaciones en el cascarón o quedaban estériles. Calculándose de 170.000 a 250.000 especímenes habitantes del planeta, pero la utilización de plaguicidas hacen que la crianza de su descendencia tenga un éxito de 70 hasta un 20% dependiendo del país. Y es muy importante su preservación porque esta ave ha sido muy utilizada por el ser humano desde hace miles de años. Esta ave es muy conocida en la cetrería. Su utilización como ave para cazar animales es muy antigua y se llegó a utilizar para dar caza a lobos adultos. De hecho, en la época medieval, solamente se le permitía al rey cazar con esta águila, cosa que debe de ser muy cansada estar cargando 6 o 7 kilos durante un rato. En la actualidad aún se sigue utilizando con fines de cacería, por algunos nómadas en Asia, como en el Himalaya, siendo una especie que puede proveer una importancia económica. Esto se debe a que espantan a los conejos que compiten con los animales de ganado por los forrajes. Cosa que puede llevar que se coma alguna cría, un precio que se paga a veces por su utilización. Además, compite con otras especies como los cuervos, halcones y otras águilas, impactando en sus poblaciones y evitando que una de esas especies aumente en número, mermando la biodiversidad. El ave nacional de México, símbolo en la antigüedad de valor y poder, una de las águilas más conocidas que habita en gran parte del mundo, esa es el águila real. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue ¿de qué se alimenta el monstruo de Gila? Y se encontraba en el minuto 5:10 y fue respondida por Pixel Ghost Trick y Cerrec. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!